¿En algún momento te ha costado tomar decisiones? Si bien en la gran parte de nuestra vida siempre hay que tomar una decisión. El interrogante es, ¿estás tomando las decisiones correctas en tu vida para lograr ese sueño, esa meta, ese objetivo que te propusiste? ¿O estás viviendo por vivir? ¿Cuáles son tus necesidades? Y de acuerdo a tus necesidades, ¿qué es lo que tenés que decidir? Muchas personas en la gran parte de su vida les cuesta tomar una decisión. Por ejemplo, una mujer cuando va al shopping, al centro comercial y se topa con muchas carteras, le cuesta escoger o decidir cuál es la correcta y el uso que le va a dar. En el caso de un nene, cuando va a la juguetería, ve tantos y tantos juguetes que le cuesta decidir. La mamá le dice, únicamente podés escoger uno, pero el nene tiene que tomar la decisión de cuál es el juguete correcto. A todas las personas les cuesta tomar una decisión, y cuando no tomamos las decisiones, cuando nos acostumbramos que sean otras personas que tomen nuestras propias decisiones, eso está mal porque estamos siendo dependientes de las otras personas para vivir, para tomar una decisión. Entonces, lo que tenemos que preguntar, analizar, ¿qué es lo que nos está pasando interiormente? El hecho de no tomar decisiones, eso conlleva a hacernos daños interiormente y a la vez nos sentimos personas inferiores con frustración. Por este mismo motivo, quiero que recuerdes que el no tomar las decisiones en nuestra vida implica que siempre sean otras personas que estén tomando las decisiones, que elijan por nosotros y que vivan por nosotros. Y no nos damos cuenta que estamos bajo el control de la otra persona. Ahora bien, ¿cuáles son las decisiones que tenés que tomar? ¿De qué forma estás viviendo? ¿Cuáles son las necesidades que estás teniendo en este momento? ¿Y por qué sucede eso? Recordá que tus metas, tus sueños, todo lo que querés alcanzar, ese es tu tesoro. Y si esos tesoros están guardados en tu corazón interiormente, esos tesoros te tienen que motivar a vos para empezar a ser responsable de tu vida y empezar a tomar tus propias decisiones. Al principio te va a costar, pero a medida que vayas siendo y te vayas comprometiendo con tu vida, esos tesoros ya no van a estar guardados. Vas a empezar a explotar todos los talentos, todos los dones y capacidades que Dios te ha dado. Las personas que te rodean tienen que saber que sos una persona que va a empezar a caminar de victoria en victoria. La gente que te rodea tiene que enterarse que sos un ser maravilloso, único, creado por Dios con capacidades, con dones, con talento, con fortalezas, que no sos una persona que está ahí en un rinconcito y que no se compromete con su vida. ¿Cuál es tu tesoro? ¿O cuáles son esos tesoros que tenés ahí guardado y por los cuales tenés que empezar a caminar como Dios quiere que camines? Sabes que cuando pasás por distintas situaciones, distintas circunstancias, no es fácil atravesar una enfermedad o atravesar la pérdida de un trabajo, y cuando suceden esas cosas también tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones en el caso si estás enferma o enfermo, tomar decisiones de cuál va a ser el tratamiento correcto, y a veces das vuelta y vuelta en ese tema por días, semanas, y te cuesta tomar esa decisión. O en el caso cuando perdiste un trabajo, la decisión de ver cómo vas a usar esos recursos y cómo te vas a organizar para salir adelante. Pero en todas esas situaciones siempre Dios quiere formar parte de tu vida, porque Dios quiere trabajar en medio de esa dificultad. Pero Dios primeramente quiere trabajar en tu interior, en tu corazón. Cuando pasás por todas esas situaciones, quizás renegás de esa situación, de ese problema, de esa circunstancia. Pero es necesario atravesar, transitar por esa situación. Y en medio de todo eso, Dios quiere estar a tu lado. En muchas ocasiones a las personas les cuesta permitirle entrar a Dios en su vida. A las personas les cuesta permitirle que Dios entre
a ese problema o que camine Dios al lado de ellas. Es muy difícil darle el control a Dios en medio de ese problema, porque los seres humanos lamentablemente somos imperfectos, tercos y a veces también muy orgullosos, porque les cuesta soltar el control de esa situación. Pero cuando queremos tener el completo control de esa situación, hemos caído en un grave error, porque Dios es perfecto y Dios quiere obrar en nuestro interior, en nuestra vida. Es a solas con Dios donde Dios va a trabajar en medio de ese problema. Es a solas con Dios donde nosotros también vamos a crecer espiritualmente, emocionalmente, y donde Dios va a empezar a obrar en nuestra vida y Dios va a empezar a renovar y a transformar nuestra mente, nuestra vida, a restaurar todo aquello que estaba roto. Lamentablemente hay algunos que salen bien porque le han dado el control a Dios, pero hay muchas otras personas que de ese desierto tomaron la mala decisión de querer atravesar ese desierto a solas, sin Dios. Dejaron a Dios a un lado, en el último rincón, y atravesaron esa tribulación solos. Pero hay otras personas que fueron sabios, humildes, y que se han rendido a los pies de Dios y atravesaron ese desierto tomado de la mano de Dios. Le dieron lugar a Dios, que Dios tomara el control de toda la situación, y salieron de ese desierto bendecidos, edificados, fortalecidos, llenos de la paz que sobrepasa todo, la paz que viene de Dios. Hay dos cosas que podemos nosotros hacer en medio de la tribulación, en medio de esta circunstancia. Hay dos cosas. Una es aprender a levantarnos, preguntarnos, en medio de toda esta situación, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero transitar? ¿Cómo quiero atravesar esta tribulación? ¿Tomados de la mano de Dios o lo quiero transitar sola o solo? ¿Qué es lo que a vos te motiva para poder salir de medio de toda esa situación? ¿Cuál es la meta que tenés? ¿Cuáles son aquellas cosas que estaban guardadas? ¿Cuáles son aquellos tesoros que estaban guardados en el último rinconcito y que no te animabas a mirarlo para levantarte de donde estás hoy? Tenés que preguntarte por qué estás así, qué estabas esperando de la vida, qué es lo que estabas esperando de Dios y por qué te cuesta tanto empezar y volver a caminar. Toda situación que atravesamos, la mejor decisión es cuando atravesamos esa tribulación tomados de la mano de Dios, el hecho de tener presente en nuestra mente el anhelo de salir de todo eso y que Dios sane nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que estás esperando en este momento? ¿Qué es lo que esperas de las personas? Si estás esperando que te den una mano en esa situación, deberías preguntarte, ¿por qué siempre estar esperando de los demás si vos en este momento no te estás ayudando a vos misma? Y cuando queremos tender una mano o que nos tiendan una mano, ¿hacia dónde está extendida nuestra mano? Y debe estar extendida hacia lo alto, hacia la búsqueda de Dios. Por eso todos necesitamos aprender en esta tribulación. Todos necesitamos aprender a tener una motivación que sea la correcta y recordar que es Dios quien quiere empezar a obrar dentro nuestro, internamente, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuáles son esos pensamientos que nos limitan? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Dónde nacieron esos pensamientos y emociones que nos tienen estancadas? Es momento de pedirle a Dios que sea Él que empiece a transformar nuestra mente y pedirle a Dios que nos examine, mirarnos interiormente y ver cuáles son aquellas cosas que tenemos que empezar a descartar y a sacar de nuestra vida, cuáles son aquellos pensamientos limitantes los cuales no nos dejaron avanzar y disfrutar de la vida. Para todo hay solución, y más cuando estamos tomados de la mano de Dios, porque cuando estamos tomados de la mano de Dios, empezamos a caminar y a accionar con sabiduría. Para todo hay solución, y hay que dejar de depender de las otras personas para vivir. Es necesario hacernos responsables
de nuestra manera de vivir. Recordá que tu vida le pertenece a Dios, tu vida le pertenece a Él, y Él quiere que vos vivas en paz, que tengas una vida agradable, perfecta, de la mano de Él. Tu vida le pertenece a Dios y por lo tanto tenés que aprender a vivir de la mejor manera que puedas. Tenés que aprender a tener paz, a disfrutar en todas las cosas, y todos aquellos obstáculos, fortalezas mentales que te estuvieron destruyendo, es importante que le entregues a Dios todo eso y que Dios empiece a renovar tu mente, tu corazón, tu espíritu. La mayoría de las mujeres a veces vivimos de prestado, siempre pidiendo opiniones o para sentirnos bien, siempre buscando la aprobación de la otra persona. Y eso es vivir de prestado y no estamos disfrutando de la vida que Dios nos ha concedido. Siempre vivimos pidiendo permiso para una cosa, o si querés emprender algo, viviendo del permiso de la otra persona. Y en realidad estamos viviendo de prestado, y Dios no quiere eso para cada una de nosotras. Dios nos creó para ser libre, Dios nos creó libre, y gracias al sacrificio redentor de Jesucristo, Jesucristo nos dio libertad. Y en primer lugar tenemos que tener presente eso, que Dios nos hizo libres para administrar nuestra vida, para tomar las decisiones correctas siempre con la guía de Dios, no para vivir bajo la opresión de la otra persona. Dios no nos creó para vivir de prestado. Nuestra vida le pertenece a Dios y por lo tanto tenemos que ser responsables y disfrutar de nuestra vida, buscar esos tesoros que teníamos ahí en el último rincón y sacarlo, esa meta, ir tras esa meta, ir tras ese trabajo tan deseado, poder administrar los recursos que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a motivarnos internamente, espiritualmente, que Dios nos guíe a través de la luz del Espíritu Santo. Empezá a planificar tu día, empezá de a un paso a la vez a planificar ese día, a planificar, a vivir el hoy, a que te puedas mirar al espejo y dar gracias a Dios por un día de vida, mirarte al espejo y ver lo hermosa que sos, porque sos una creación de Dios con capacidades, con talentos. No necesitas la aprobación de los demás. Primero, si Dios ya te aprobó, entonces tenés que empezar a caminar, ir tras cada una de las metas que Dios ya te ha dado. Por ejemplo, en Proverbio, capítulo 3, del versículo 5 en adelante, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña la importancia de depender de Dios para tomar las decisiones correctas y sabias. Fíjate vos, este pasaje nos enseña la importancia de depender de Dios, de tener en todas nuestras decisiones, en primer lugar, tenerlo en cuenta a Dios. Acá no te está diciendo que en cada decisión, acá no te dice que en cada decisión tengas que estar preguntándole a los demás, sino, en primer lugar, bajo oración y bajo la guía del Espíritu Santo, es a Dios en quien vos tenés que confiar y buscar para tomar las decisiones correctas. Y tenemos que empezar a caminar sobre tierra firme. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 24 al 25, dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces cualquiera que me oye estas palabras y las hace, Dios acá está comparando a aquella persona que busca la guía y oye la palabra de Dios y la toma y la hace suya. Dios compara con una roca firme, que está fundada sobre una roca firme. Y nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Este versículo nos enseña, nos está ilustrando cómo una vida cimentada en los principios bíblicos de Dios permanece firme ante cualquier dificultad.
estos pasajes, que los puedas tener presente y que estos pasajes te motiven a levantarte, a empezar a buscar más y más de Dios. ¿Para qué? Para que puedas aprender a disfrutar de la vida y sobre todo puedas aprender a tomar buenas decisiones que te van a llevar a una tierra firme, llena de las bendiciones y de la promesa de Dios.